Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión aquí en Christian Sun. Estamos aquí disfrutando de este paisaje, de este tiempo que el Señor nos permite vivir. Como ustedes ven en la foto de atrás, hoy tenemos un día bastante bonito. Está haciendo frío, pero agradable. Las semanas pasadas estuvieron lloviendo, estuvo haciendo mucho frío con mucho viento. Ya se ha calmado el viento un poquito y pues gracias a Dios ahora tenemos mejor tiempo para poder disfrutar una vista como esta. Bueno, la semana pasada no tuvimos transmisión, estuvimos compartiendo con unas personas de mucho cariño aquí en la casa, sentándonos a comer y compartir un poquito, hablando. Es importante podernos relacionar de tal manera que podamos compartir con las personas que queremos mucho. Así como escribió la pastora esta mañana en la transmisión, antes de la transmisión, escribió esto. Buenos días. Siempre hay un motivo para bendecir a las personas especiales que queremos y valoramos y apreciamos, y este minuto es para ti. Tenga eso en mente, que cada día, cada momento que usted tenga, aprecie a la gente, bendiga a las personas, dedíqueles tiempo, expréseles lo importante que son, cómo usted las quiere, ¿cierto? Y cómo los valora, porque esos momentos son más valiosos que el oro. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que probablemente no han escuchado anteriormente. Es algo que durante ya un largo periodo de tiempo he venido aprendiendo, he venido masticando junto con las charlas que tenemos con mi esposa y con personas con las que compartimos a diario y semanalmente por medio de los estudios que estamos haciendo en la universidad y conociendo un poquito más del Señor y la mente del Señor y lo que Él se propuso y cómo Él quiere llevar a conocerlos a Él. El trabajo de la iglesia. Cuando yo pienso en la iglesia, ya no pienso en la iglesia como pensaba anteriormente. Yo sé que ustedes tampoco piensan de esa manera, porque sé que ha habido un crecimiento en medio de los cristianos en cuanto a la idea de lo que la iglesia es. De pronto vamos a ver un poquito hoy, un poquito más allá, si no lo han visto antes, algunas ideas o algunos pensamientos de cuál era verdaderamente la intención de la iglesia en cuanto a la mente de Dios y no de pronto lo que nosotros experimentamos que es. Yo me hago a veces unas preguntas como esta. ¿Será que hemos entendido qué es la iglesia? Hágase usted esa pregunta. ¿Será que yo he entendido qué es la iglesia? ¿Sabemos la función de la iglesia sobre la tierra? ¿Será que la iglesia que nosotros conocemos actualmente es la iglesia que Cristo tenía en mente? Esas preguntas yo me las he hecho y pienso sobre eso, porque no estoy seguro que nosotros siempre hayamos entendido en la mente de Dios cuál era el diseño de la iglesia como Él la pensó. Hemos hecho iglesia durante años, durante siglos, pero no necesariamente ha llevado el desarrollo que el Señor había querido. Ahí cada uno tenemos que mirarnos y juzgarnos a ver si hemos entendido eso. Me parece muy curioso a mí ver, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, habla de Abraham. Abraham, que sabemos que vivió hace muchos miles de años antes que nosotros. Pero Abraham vio algo que le fue revelado por Dios, que le llevó a entender de lo que había de venir. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Noten, lo fue llamado para recibir un lugar como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, o sea, la confianza en aquel que lo llamó, en esa palabra que le fue dada, él salió, habitó como extranjero en la tierra prometida. Me parece interesante ver que dice que habitó como extranjero, ¿ok? En la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, o sea, sus hijos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí yo veo claramente de que Abraham entendió que lo que él estaba esperando no era algo físico, no era una tierra prometida de tierra, árboles, plantas, y aunque habitó en buenos lugares que Dios le dio sobre esta tierra, él entendió algo superior. Él entendió de que él estaba esperando una ciudad, una herencia, una vivencia en una tierra o en una ciudad que tenía unos fundamentos o que estaba formada no por cualquier hombre, ¿cierto? Sino el que el arquitecto y el que la construía era el mismo Dios. Nosotros nos damos cuenta, ya después de los siglos, de que las Escrituras habla de que la iglesia tiene un fundamento. Bájame el volumen que me oigo, amor. Perdón, es que cuando me oigo a mí mismo en la retrospectiva es incómodo. Entonces, vemos que el fundamento del que el Pablo y Pedro y todos los apóstoles hablan en cuanto a la construcción del templo y de la morada de Dios, ¿sí?, de esta tierra prometida, no está hablando de un lugar físico, está hablando de un lugar espiritual, de un cuerpo, un nuevo hombre, como también lo llama la Escritura, donde iba a llegar a expresarse la bendición o esa promesa para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros que ahora hemos llegado a ser participantes de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, que también es su templo, que es la ciudad que Él está formando, que Él está edificando con sus manos, transformando corazones para hacernos a nosotros una expresión en medio de la sociedad diferente, que pueda llegar a todo ámbito de la sociedad para poder darse a conocer por medio de la iglesia. Yo tengo no bastantes versículos, pero unos versículos bastante largos que quiero que los tratemos bastante rápido para que podamos como darle un poquito más de fundamento a esta enseñanza. Para eso vamos a leer entonces en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 22. Son bastantes versículos, entonces voy a leerlos rápido y voy a ir parando en lo que considero que es como más apropiado para la enseñanza. Dice: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto el fin al odio como una barrera. Cristo ha puesto el fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. ¿Okay? No voy a entrar en detalles para explicarlo, pero creo que ustedes entienden de lo que hablo. Y de dos pueblos ha hecho uno solo. O sea, de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo solamente un cuerpo, hizo un solo pueblo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos, dice el que escribió aquí la escritura en Efesios, y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos al Dios, el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Acuérdense que leímos la palabra extranjeros cuando leímos sobre Abraham. Él dijo que él se consideró extranjero en la tierra física en la que vivió, porque él estaba esperando una tierra que era creada por un arquitecto, ¿sí? Por un arquitecto que es, y el cual arquitecto es el Señor. Y aquí dice: por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. ¿Por qué? Porque hemos venido a ser partícipes de esa ciudad. Hemos venido a ser partícipes de esa formación arquitectural que el máximo arquitecto ha creado, haciendo de dos diferentes pueblos, tanto israelíes o judíos, digámoslo así,
y gentiles, o sea, los que conocían por medio de las enseñanzas mosaicas y del Antiguo Testamento a Dios, a nosotros que no conocía, vino a ser un solo pueblo, ¿sí? Que es por medio de creer en Jesucristo. Al contrario, dice, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Entonces, por eso yo me hago la pregunta con la que empecé. ¿Será que hemos entendido qué es la iglesia? Porque yo sé que hemos hablado de la iglesia en muchas ocasiones. Sabemos que la iglesia no son paredes, no es un local, ¿sí? Sabemos que los conformantes de la iglesia es cada creyente que ha nacido del Espíritu, que ha sido bautizado en el cuerpo, que ha nacido del Espíritu y por lo tanto ahora habita el Espíritu de Dios dentro de él y lo ha hecho partícipe de la iglesia. Pero cada vez más que cuando yo miro así por encima de la iglesia, y no que pretenda yo saber demasiado sobre eso, pero a veces me cuestiono, ¿será que hemos entendido? Creo que no hemos entendido todavía, porque... Siri se despertó, disculpen. ¿Será que hemos entendido la intención, verdaderamente quién la iglesia es? Porque como vemos aquí, en los últimos versículos de Efesios, cuando leemos, vemos que nos dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. O sea, la construcción de esta edificación, de este solo hombre, este nuevo hombre que se llama iglesia, del cual el que la construye es el Señor, va edificando este edificio, lo está construyendo, ¿sí?, sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, donde el fundamento, la piedra fundamental es la iglesia. Él es el que la mantiene firme y la edifica y la hace crecer para que llegue a formar. Yo no estoy en desacuerdo en congregarse, para nada. Yo entiendo que es muy importante congregarnos, ir a lo que llamamos iglesia o la congregación y estar unidos en los hermanos. Eso es parte y eso es importante porque ahí está la edificación mutua. Si hemos entendido lo que la iglesia es, entonces entendemos que vamos a una congregación local por causas logísticas, donde tenemos un grupo de personas que por medio de dones que Dios le ha dado a ese cuerpo, estamos siendo edificados mutuamente para crecer en el Espíritu, para que como iglesia podamos nosotros entonces ser edificados, bendecir a otras personas por medio de lo que vamos aprendiendo y conociendo de Cristo, ¿sí? Nosotros siendo el canal de bendición por donde se imparte o se lleva la gloria de Dios a las naciones, a las personas. Acuérdense el mensaje que escribió mi esposa esta mañana, que aprovechemos cada momento para bendecir. Y me llama la atención pensar también de que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Usted se ha hecho la pregunta por qué le dijo eso? ¿Será porque Abraham iba a tener muchos hijos y entonces de ahí iba a haber una gran bendición para las personas? ¿O como él como persona era una persona tan especial de que iba a poder bendecir a otras personas? No, dice que por medio de él iba a llegar la bendición de poder que Cristo, aquel que venía de su descendencia, pudiera llegar a la vida de la humanidad y pudiera conocer verdaderamente al Dios vivo. ¿Sí? Esa promesa que él tenía, esa que leímos más arriba, en Hebreos, dice que ellos eran coherederos de la misma promesa, o sea, sus hijos, y él les fue dado una promesa. La promesa, Abraham la entendió muy clara. La promesa no es esta tierra, la promesa no es el lugar donde vivo,
Vivo como extranjero en eso porque he entendido que hay una tierra, una ciudad que tiene otros fundamentos, que no es física, que se forma por el Espíritu de Dios, que la está arquitectando el Señor. Y esa ciudad es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Él la vio, la entendió y se dio cuenta que la bendición de la promesa era a manifestarse por medio de la iglesia, que siempre ha sido la intención del Señor. Volvamos al versículo de Efesios, los últimos versículos. Dice, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio donde Dios habita por medio de su Espíritu. Yo me acuerdo que en otra ocasión compartí con ustedes de que la enseñanza o la palabra iglesia no era algo nuevo que Jesucristo se inventó, sino que la palabra iglesia o eclesia, como lo decían en ese tiempo, era ya algo que en la mente de las personas existía. Existía de tal manera que ellos sabían de que era una representación de un gobierno, en este caso el gobierno de Roma, que era instituido en diferentes ciudades para que los que estaban ahí gobernaran esas tierras o esos lugares de acuerdo a la mentalidad, de acuerdo a los estatutos, reglas y funcionamientos que eran impartidos por parte del Imperio Romano, que estaba en Roma y se esparcía a todas las aldeas y ciudades y países que estaban alrededor, que estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces, cuando Cristo dijo que Él edificaría su iglesia, lo que Él estaba diciendo era de que Él iba a edificar un pueblo, una nación, un cuerpo, una unidad que era independiente de judío, de latino, de español, de gringo, de africano, de hombre o mujer, ¿sí? Una nación, un solo hombre, que esto iba a ser edificado sobre él, dándole él el crecimiento y dándole él la formación para que pudieran, en el lugar donde estén en la tierra, puedan llevar a dar a conocer cómo es que debe vivir un hombre o una mujer gobernados por Dios. ¿Sí? De la misma manera como estas entidades pequeñas gobernaban los pueblos, también la iglesia debe estar entendida de que donde yo esté, soy un representante del gobierno de Dios. Soy un representante de la mentalidad y de los preceptos divinos, de cómo funciona la mente de Cristo, de cómo es el caminar para con el prójimo, de cómo yo debo caminar en justicia, en paz, en gozo, de cómo yo debo ser aquel que trae bendición a otras naciones o bendición a otras personas, o digamos lo más fácil así, bendición a mi prójimo. ¿Sí? Por eso me hago la pregunta, porque yo a veces digo, ¿será que hemos entendido qué es la iglesia? Porque como les digo, no tengo nada en contra de congregarnos, nosotros nos congregamos también, ¿sí? Pero toca congregarse con un entendimiento, y es un entendimiento de que no es como, hoy aprendí una palabra nueva, no es como la iglesia factoría, ¿sí? Donde yo voy el domingo o el jueves o el miércoles y paso mi tarjeta, chin chin, entré a las 11, hago una serie de eventos dentro de la congregación que son normalmente las mismas, ¿cierto? Como cantar, como orar, como dar diezmos y ofrendas, recibir la cena del Señor, hacer oraciones, una enseñanza, otros cantos, y a las 2 o a la 1:30, ching ching, paso la tarjeta y ya he cumplido con el trabajo o lo que se hace como iglesia, ¿sí? Creo que ya muchos cristianos a nivel del mundo han entendido que ese no es la idea. ¿Por qué? Porque si todavía tenemos esa mentalidad de que eso funciona de esa manera, entonces no nos diferenciamos nada a los religiosos judíos o los religiosos que estaban en el tiempo de Jesús. Ellos hacían exactamente las mismas cosas. Ellos iban a un templo, dedicaban una cierta cantidad de horas, hacían unas ciertas venias o homenajes, daban algunos diezmos o ofrendas, y se acababa eso y se iban, pero no había en su diario vivir nada más que llevara bendición, ni gloria de Dios, ni una evidencia de la vida de Dios en ellos para lo que a la gente alrededor. ¿Ok? Entonces, esa pregunta creo que es
es válida hacérsela. ¿Será que hemos entendido qué es la iglesia? ¿Sabemos la función de la iglesia sobre la tierra? Yo estoy convencido de que, y porque no lo leo en ningún lugar, de que cuando Jesucristo llegó aquí a la tierra y estuvo en medio de sus discípulos, el enfoque de él no fue, bueno, ahora ustedes vayan y en cada pueblo donde ustedes lleguen, formen una congregación donde se reúnan todos los domingos, o todos los jueves, o todos los miércoles, o todos los días, por ese caso, ¿sí? Y hagan estas cosas. No lo leo en ningún lugar. Él lo que decía era, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y Cristo nos muestra en su forma de vivir cómo Él vivía la expresión de una iglesia viva. Y era en medio de las personas. Él estaba en medio de los necesitados. Él estaba enseñando del reino de Dios. Él estaba caminando con las personas de toda clase social, dándoles a conocer por medio de su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de comportarse, cómo era el reino de Dios. Mi pregunta entonces es, ¿sabes tú y yo, sabemos nosotros, qué es lo que nosotros hacemos en medio de esta sociedad que nos rodea? ¿Somos cristianos o somos iglesia solamente en los ámbitos de la congregación? ¿O yo cómo traigo a manifestación en medio de la sociedad con mis compañeros de trabajo, en el deporte, en el arte o en la música a la que yo atiendo, en el grupo de canto, con mis amigos, cuando salimos a almorzar? Sé yo que yo soy un portador de la bendición de Dios que me habita, con la cual yo puedo darle a compartir a otros, no necesariamente porque les hable demasiado o les predique Biblia, sino por la forma en cómo vivo, la forma como los trato, la forma como me expreso, la forma como pienso. Creo que es valioso hacerse esa pregunta. Y la última pregunta, ¿será que la iglesia que nosotros conocemos actualmente es la iglesia que Cristo tenía en mente? Como les digo, no creo. Creo que la iglesia tomó un ritmo o una forma de funcionamiento que era práctica para enseñanza, pero su fin no creo que era ese. Yo escribí que el congregarse en una localidad es un medio, mas no es una función. Es un medio para alcanzar algo. Y obviamente que lo es. Es un medio para poder traer personas de tal manera que puedan ser edificadas en la verdad, en el conocimiento de Jesucristo por medio de las Escrituras, y que en ese lugar, por medio de los dones que hay en la congregación, unos con otros sean edificados, ¿sí? El creyente vaya creciendo en madurez, pero la función de la iglesia es algo externo, no es algo que hacemos dentro del edificio, es algo que vivimos todos los días. Por algo el Señor dice en las Escrituras de que el primer lugar que toca aprender a gobernar es nuestra casa. Que cómo podríamos nosotros ser buenos mayordomos o buenos pastores o líderes de nuestras congregaciones si la primera iglesia, como la hemos llamado durante tantos años, nuestra casa, no tiene evidencia de esa vida. Porque empieza por nosotros, de que nosotros podamos entender de que es en toda nuestra manera de vivir, ahí viene la expresión de la iglesia, en toda nuestra manera de vivir. La forma como yo pienso en relación a las situaciones difíciles que experimento en la vida, la forma en cómo yo pienso en medio de las dolencias físicas que estoy teniendo a diario, las pérdidas de un familiar, las situaciones económicas que pueda estar viviendo, la forma como yo pienso del prójimo, la forma como yo me comporto en la sociedad. Empieza por acá, por uno, y después eso se expande para que se pueda manifestar en la familia cercana, esposa, hijos,
para después llevarlo a la congregación, que le llamamos muchas veces iglesia, y después de ahí pueda llegar a la sociedad en la que nosotros compartimos a diario. Entonces, como el punto mío hoy, el deseo mío hoy, es que nosotros lleguemos a un entendimiento de pronto más profundo de que la iglesia de Jesucristo se vive es en medio de las personas, se vive es afuera en la sociedad, de que nosotros vamos a una congregación, a un local, con unas personas que enseñan la palabra, otros que predican, otros que dan profecía, otros que alaban al Señor, para la mutua edificación y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para que podamos hacer iglesia. Y eso se hace afuera, en la sociedad, ¿sí? Digámoslo, es la escuela de preparación del creyente. No es en sí la función, es el lugar donde se usa como método de enseñanza o de formación para el creyente. Pero la función de la iglesia no se limita a 3 canciones, a unos diezmos y ofrendas, a unos abrazos dentro de una congregación, a una prédica y me voy, porque entonces somos iguales que cualquier religioso que hace una serie de eventos semanales para cumplir o para hacer o para sentir que está llevando a cabo lo que su fe demanda de él como creencia y por lo tanto lo ejecuta. La fe es una fe viva que se manifiesta en el caminar diario, que se experimenta en la mayoría de los casos en los momentos más difíciles. Ahí es verdaderamente donde sale la expresión de cuánto de Cristo, cuánto de esa verdad de Dios se ha formado en mí para que yo en ese momento difícil de situación que estoy viviendo pueda llegar a tener una expresión conforme a cómo el gobierno de Dios en esa iglesia, que en este caso estoy hablando de mí, se expresa. Acuérdense de la similitud que hicimos de un gobierno que fue puesto sobre una ciudad para manifestar una mentalidad, un orden, un sistema de funcionamiento sobre una ciudad. Lo hacían los romanos. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué estaba diciendo? Yo voy a edificar un pueblo, unas personas que son gobernadas por mí, por mi espíritu, para que ellos puedan, donde se encuentren sobre esta tierra, desde el polo norte hasta el polo sur, puedan manifestar mi gobierno, mi mentalidad, el sistema de funcionamiento que es gobernado por el Espíritu, para que tengan actitudes, para que tengan expresiones, para que tengan formas de vivir que me glorifiquen. Y la glorificación del Señor, por eso lo digo, no se limita a hacer unas canciones un domingo. Nosotros decimos, vamos a glorificar al Señor y a veces pensamos es en canciones. El Señor dice, nuestro culto racional, nuestro verdadero culto es cuando espíritu, alma y cuerpo viven siempre dándole la gloria a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Desde la mañana hasta por la noche, en medio de nuestro caminar en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros papás, con nuestra esposa, cuando comemos, cuando estamos de viaje, cuando estamos en medio de los amigos jugando fútbol. En todo eso, la expresión, la forma de vivir debe reflejar al Señor en todo lo que hacemos. Y eso es un aprendizaje. Ninguno lo tiene ya totalmente claro. Ni ustedes ni yo. Y yo sé que hay mucha gente que va mucho más avanzado que nosotros en el conocimiento y en la relación con el Señor, pero aún ellos también les hace falta más, ¿sí? Pero por eso digo, vamos creciendo, vamos a nuestras congregaciones para la preparación escolar de cada uno de nosotros los creyentes, para que como un cuerpo, independiente de denominación, porque eso es otro concepto equivocado, de que esta es mi iglesia, esta es su iglesia, la iglesia de allá que tiene este nombre, los de allí, los que creen esto, los que no creen esto. Irrelevante totalmente. Dice el Señor que hizo un solo cuerpo de 2 diferentes naciones, que eran los judíos y los no judíos, que éramos todo el resto. Hizo uno solo. No dijo que hizo muchas congregaciones con denominaciones y esta se va a llamar aquí y allá. Irrelevante.
todo aquel que ha nacido del Espíritu, donde le habita el Espíritu de Dios, es miembro de la iglesia y por lo tanto debe crecer para que si se encuentra en la China, en medio de los negocios, allá él o ella pueda manifestar el gobierno de Dios, la mente de Dios y el proceder de Dios en medio de esos negocios. Para que si es futbolista, en medio de la cancha, en el mundial que va a empezar, pueda manifestar la gloria de Dios en medio de sus compañeros, con sus atletas, con sus contrincantes, y ahí pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Para que usted que es enfermera o médico pueda hacer lo mismo. No tiene de pronto usted la solución a la enfermedad, pero está haciendo iglesia cuando usted le trae fe, esperanza, ¿sí?, a esa persona que está teniendo una enfermedad crónica, ¿cierto? Y de pronto no le han encontrado la cura con una pastilla o una inyección, pero que usted pueda implantarles en su corazón una semilla de fe de aquel que tiene el poder para hacer posible lo imposible, ¿sí? Ahí está haciendo usted iglesia. Y no se limita a las cuatro paredes y no se limita a un conocimiento doctrinal, sino a una vivencia diaria. Por eso yo pienso que cuando Cristo tenía en mente una iglesia, no era cuatro paredes con 5 canciones y una serie de eventos que hacemos todo domingo, sino que pensaba, es un pueblo entendido de cuál es la mente de mi Padre, cómo son los valores de mi Padre, cómo es el carácter de mi Padre, y que lo reflejan en toda su manera de vivir. ¿Sí? Esas 3 preguntas me las he hecho yo. Vamos a leer otros versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, el 5 al 20, por eso les digo, son bastantes versículos, pero voy a hacer énfasis en los como los más claros. He estado leyendo de la Biblia que se llama Traducción Lenguaje Actual, entonces no les parezca raro si de pronto no empata bien con lo que ustedes leyeron, porque normalmente se lee es la versión Reina Valera de 1960. Dice así, en el 4, Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice así, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Ese templo que Abraham vio desde hace miles de años, ahora viene a ser revelado y nos dice, ustedes son, ¿sí?, tú y yo, que nos congregamos en X, Y, Z congregaciones a través del mundo, tú y yo, ¿sí?, somos esas piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual, construir el templo de Dios donde Él habita, se mueve, ¿cierto?, se expone, se da a conocer, se revela, ¿sí? Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Dice en el 6, pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base a el edificio. Él es el fundamento. Pablo mismo le dice, no se puede poner otro fundamento, pero de ahí en adelante la iglesia va creciendo en Él le da el crecimiento, Él le da formación. Vamos al 7. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que le dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también, y esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen, tropezaron por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Y dice en el 9, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. En la versión que la mayoría de ustedes seguramente está leyendo, dice, como lo hemos escuchado 1000 veces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la cosa con esto es de que lo cantamos. ¿Cuántos de ustedes no han cantado esto? ¿Cuántos de ustedes no se saben esto de memoria? Pero por eso tenemos que entender lo que cantamos y entender lo que leemos. Ustedes son miembros de la familia de Dios, o sea, un linaje escogido. Son sacerdotes, son un real sacerdocio. ¿Sí? Sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, porque apartada por el mismo Dios Jesucristo, llamándonos para que seamos su nación, en una nación que gobierna el Espíritu de Dios, una nación que vive por los preceptos, la guía del Espíritu, la enseñanza que viene de parte de Dios para que podamos bendecir a las naciones. Ay. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ese pueblo qué tiene que hacer? Anunciar las virtudes de Jesús, de Dios, porque Él nos llamó de esa oscuridad, de ser ajenos a la vida de Dios, nos trajo a su luz, a la vida, a la luz que es Cristo. Dice que Cristo es la luz de los hombres y que Él alumbró nuestros corazones. Cuando eso llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos llama para esto. No nos llama para seguir rituales. No nos llama para hacer una serie de cosas. Porque Él pudo haberlo dicho. Jesús le pudo haber dicho a los discípulos, ahora que yo estoy aquí, vayan y enséñele 1, que hagan esto, 2, que hagan esto, 3, que hagan esto, 4, que hagan esto, 5, que hagan esto, que se despidan y ahora nos vemos la próxima semana para hacer lo mismo. No, Él no dijo eso, es una vida. Ahora ustedes son, ¿sí? Ahora ustedes han sido hechos partícipes de, para que ustedes den a conocer al Señor, lo anuncien. ¿Cómo se anuncia? No necesariamente por grandes predicaciones, se anuncia por medio del comportamiento de esa nación, de esa persona. El pueblo de Israel fue puesto sobre la tierra para mostrarle a los pueblos vecinos cómo era que un pueblo podría ser o vivir en bendición siendo gobernado por el Dios vivo. No lo hicieron bien, se envanecieron en ese conocimiento y lo que hicieron fue juzgar a los demás porque no vivían como ellos y no hicieron una función digna de llamamiento. Pues que no seamos nosotros iguales, que creyendo ser mejor que los otros, se juzga a todos los otros, a los que son pecadores, ¿cierto? Porque no piensan lo mismo que nosotros, porque no hablan lo mismo que nosotros, y se les enjuicia más que se les ama. Cristo se encontró con mucho de esto, de la hipocresía de los religiosos, y salió a decir, es que no es de esa manera, es estando en medio de ellos, no es mencionándoles sus pecados, es trayéndolos a mí, porque yo soy la vida, el camino y la verdad. Y eso a veces hacemos una muy mala representación o una muy mala presentación de Cristo en nuestra forma de vivir. Ayer tuve una charla muy edificante con unos hermanos y en medio de la charla salió precisamente eso de que la gente normalmente le huye a todo lo que tenga que ver con el Señor, con Cristo, e incluso con ir a una congregación a reunirse. ¿Por qué? ¿Porque no tengan ganas de conocer? No, es por el comportamiento equivocado que tenemos nosotros los que llamamos sernos cristianos, que deberíamos vivir vidas de acuerdo a unos principios superiores a los de los humanos, algo tan básico como amar a tu prójimo como a ti mismo, como no hacerle al prójimo lo que no quiere que te hagan a ti, ¿sí? Esos principios tan básicos no los logramos ni reflejar nosotros para con nosotros mismos dentro de nuestras congregaciones. ¿Cómo podemos entonces esperar que la gente que está afuera, que mira hacia adentro, hacia una congregación, diga, allá yo quiero estar? O nuestros hogares.
pleitos con nuestros hijos, peleas con nuestras esposas, con nuestros esposos, divorcios, todo tipo de ataques, malas palabras, siendo injustos e incorrectos en nuestros lugares de trabajo. ¿En qué entonces se diferencia un cristiano de un no cristiano? Y lo absurdo de la mentalidad, como hemos hablado muchísimas veces con mi esposa, es que hay mucho no cristiano que tiene mejores principios, mejor conducta y mejor comportamiento que los mismos cristianos que supuestamente deberían reflejar el amor y la vida de Cristo en sus vidas. Por eso yo me hice esas preguntas, que yo creo que son reales. Creo que de pronto ustedes, si no se las han hecho, pregúntensela a usted mismo. ¿Será que hemos entendido qué es la iglesia? ¿Sabemos la función de la iglesia sobre esta tierra? ¿Será que la iglesia que nosotros conocemos actualmente es la iglesia que Cristo tenía en mente? Yo creo que el Señor está despertando a la iglesia y está llamando al creyente a alinearse a este entendimiento de que la iglesia no es algo que hago, es algo que vivo. La iglesia es algo en lo que el Señor me ha hecho partícipe para que yo sea ese sacerdote, ese real sacerdote que lleva a dar a conocer las virtudes, los principios, la mente, el amor, el gobierno de aquel que es la cabeza de este edificio que se llama Jesucristo. Si nosotros no hemos entendido eso y no vivimos bajo esa mentalidad, entonces no hemos llegado a entender cuál es verdaderamente la función de la iglesia. Quiero hacer énfasis, no me vayan a malentender, no estoy diciendo que no se congreguen, para nada, pero lo que nosotros llamamos iglesia o congregación es una escuela de formación. La verdadera iglesia se expresa en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la política, en el ámbito de las escuelas, de la medicina, de el deporte, de la música, porque ahí estás tú y ahí estoy yo. Y si tú y yo estamos allá, que somos esas pequeñas entidades en medio de una sociedad donde debe reflejarse y darse a conocer cómo es que se debe vivir siendo guiado por el Espíritu. Acuérdese, el gobierno y el sistema espiritual de vivencia por el Espíritu tiene que reflejarse en todo lugar donde tú y yo estemos. No solamente el domingo a las 11 ni el jueves a las 7 cuando voy a orar. No solamente en mi devocional por la mañana o por la noche. No solamente cuando me siento a leer las Escrituras en el día que estoy. O no solamente cuando voy en el carro y escucho alabanzas y canto al Señor. No, es en todo lo que hago, en todo lugar. Ahí está la iglesia. Esa es la iglesia que el Señor entendía. Una iglesia que permeaba todo ambiente de la sociedad para que toda la gente pudiera ver, wow, esa persona porta algo diferente. Esa persona me levanta cada vez que me habla. Esa persona me trae confianza y paz en medio de mi dificultad. Ahí vendría a aplicarse de que viene a ser luz en medio de la oscuridad, sal del mundo, ¿sí? No es algo escondido que hacemos los domingos entre ciertos horarios del día. No es una iglesia o una congregación, como decías tú esta mañana, factoría, donde todos vamos, hacemos lo mismo todos los domingos, todos los días, bla, 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 ¡pum! Se acabó, cumplí tarjeta y sigo. No, esa no es la iglesia que el Señor se hizo en su mente. De pronto es lo que lo hemos convertido nosotros los hombres, y como por siglos esto es lo que hemos aprendido, ahora tenemos que desaprender esa función, ¿sí? Vayamos a capacitarnos, vayamos a motivarnos en la fe, vayamos a edificarnos mutuamente en la edificación espiritual que el Señor nos da por medio de la predicación, de la alabanza, de la comunión con los hermanos, para motivarnos mutuamente al crecimiento espiritual, para que después podamos salir, id, ¿cierto?, a hacer discípulos, ¿sí? No dando a la gente con la Biblia en la cabeza, sino reflejando a Cristo en toda nuestra manera de vivir.
A ver si voy terminando. En el versículo 10 del capítulo que veníamos leyendo, de Primera de Pedro, dice así: antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no los tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Y no voy a entrar en el punto de la perdición, porque no estamos hablando de pérdida de vida y salvación, sino de pérdida de poder experimentar lo que es ser gobernado por el Espíritu y de que el reino de Dios sea manifiesto a ti y a tu vida. Es interesante que una de las cosas más básicas que el Señor les enseña a los discípulos, cuando le preguntan: Señor, enséñanos a orar, y el Señor les dice que oraran, le dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y nosotros durante años, yo ya tengo 45 y creo que desde que tengo uso de memoria, desde, no sé, 5, 6, 7 años, recitábamos la enseñanza, la oración. Después con los años va uno entendiendo un poco más, pero aún a esta edad me doy cuenta de que era básico. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Lo que está diciéndonos el Señor por medio de esa enseñanza es que el reino, el gobierno del Espíritu de Dios venga sobre mí, sobre nosotros, como familia, como esposos, como congregación, ¿sí? Y hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad del Señor, o sea, renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que no se haga mi voluntad, porque estamos todavía viciados con una mente que es tremendamente humana, que solamente piensa en sí mismo y en hacer su voluntad, alcanzar sus metas, sus deseos, sus sentimientos, suplirse yo, yo y yo, y no se sale de ahí. Hágase tu voluntad. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba con los discípulos? En una ocasión que se encuentra iba a un lugar y estaba predicando, y le dice uno de los discípulos: Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, no siendo despectivo con su mamá y con sus hermanos para nada, pero para dar precisamente una enseñanza, dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces el ser cristiano y el ser iglesia no es cosa de decir ni cosa de hacer, es cosa de vivir, ¿sí? Es cosa de ser, ¿sí? Porque Él es el que está edificando a nosotros, nos está edificando para que podamos llegar a ser lo que Él quiso desde el principio que fuéramos, portadores de su gloria, portadores de su verdad, portadores de su luz, en medio de una sociedad y un mundo oscuro que necesita de Él. Les vuelvo a hacer la pregunta, y con eso yo creo que ya vamos terminando antes de que termine de leer los últimos versículos. ¿Será que hemos entendido qué es la iglesia? Espero que por lo menos esta enseñanza o lo que estamos tratando hoy te haga cuestionar a ti mismo, ¿sí? ¿Será que yo he entendido qué es la iglesia? ¿Sabemos la función o sé la función de la iglesia sobre la tierra? ¿Será que esta iglesia que yo conozco o que estoy siendo como parte del cuerpo es la iglesia que Cristo tenía en mente? Yo creo que yo puedo decir, por mi parte, espero que ustedes se cuestionen ustedes mismos, yo creo que está un poco o bastante lejos de verdaderamente la intención o la foto o el plan que el Señor tenía cuando Él originalmente pensó la función. Pero también sé que estamos yendo hacia allá, ¿sí? De que el Señor es el que la edifica. Él es el fundamento, Él la está arquitecturando, si es que la palabra está correcta, de pronto está equivocada esa palabra, muy mala esa palabra. Él es el que le está formando y edificando. Él es el arquitecto detrás de esto, donde la está llevando a tal punto donde Él se la presenta a sí mismo sin mancha,
creciendo hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Él. Entonces, no estamos perdidos, porque el Señor la tiene en su mano y Él es la cabeza de ella y la está formando. Él es el fundamento. Pero también es importante que nosotros seamos entendidos y no ignorantes de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros como partícipes del cuerpo de Cristo, como miembros de esta ciudad que está siendo formada por Él, ¿sí? Una ciudad que no está hecha de manos ni de ladrillos, sino del Espíritu de Dios, donde Él mismo es el arquitecto. Para terminar, noten esto. La iglesia que operó después de Jesús en los primeros creyentes, nosotros a veces llamamos la primera iglesia o la iglesia primitiva, que de pronto de primitiva no tenía nada. De pronto creo que estaba mucho más avanzada que nosotros. Creo que los primitivos somos nosotros. ¿Por qué? Porque esa iglesia que funcionó después de Jesucristo, con los apóstoles y los que quedaron ahí, han transformado el mundo, hicieron tremendos cambios en la sociedad. Y no porque conocieran mucha Biblia, y no porque se congregaran todos los domingos, y no porque cantaran muchas canciones, sino porque por su forma de vivir transformaron imperios. El imperio romano fue afectado por las convicciones, por la forma de vivir de estas personas que le llamamos iglesia primitiva, ¿sí? Hasta tal punto que ahora nosotros estamos cosechando la bendición del esparcimiento de esta enseñanza y de esta verdad que se llama Jesucristo, de esta vida que nos es dada solamente por medio de Él, por una serie de personas que no hicieron ritos dominicales, ni de sábado, ni de días, sino que vivieron la fe hasta entregar sus propias vidas por la causa de dar a conocer el reino de Dios y su justicia, de caminar guiados por el Espíritu. Transformaron todo lo que ahora nosotros podemos disfrutar de la libertad de expresión en cuanto a la fe cristiana. Tú y yo lo tenemos muy fácil y tenemos la Biblia escrita y tenemos ahora cantidades de enseñanzas por internet. Estas personas vivían el diario vivir confiando en el Espíritu de Dios que los guiaba a toda buena obra, sin cumplir ritos, sin hacer cosas, sino simplemente siendo guiados por Dios, permitiendo que el reino de Dios se hiciera en sus vidas y dando testimonio de ello en la forma como se comportaban y vivían con los que estaban alrededor de ellos. Bueno, con esto termino. Espero que les haya servido y espero que haya podido ser lo suficientemente claro. A veces pienso que quisiera ser más claro, pero espero que me hayan podido entender, que ustedes mismos se hagan las preguntas de pronto que les mencioné al comienzo y que vayamos creciendo en ese entendimiento. La función de la iglesia es mucho más que lo que ahora nosotros de pronto hemos llegado a hacer o entendido. Escudriñemos más de cuál es la función. Dice que la iglesia es conocida por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Mira a ver cuáles son los frutos. Que uno que es gobernado por el Espíritu, uno que vive por la voluntad de Dios y uno que ha sido entendido en la mente de Cristo, reflejan en su diario vivir, y ahí entonces podrás ver si está siendo una iglesia funcional. Amén. Bueno, que pasen muy buena tarde, disfruten de este día, aprovechen la oportunidad para decirse que se quieren, que se aman y de traer bendición a los que están alrededor de ustedes. ¿Ok? Hasta la próxima y muy feliz tarde.